Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante conversación con un amigo de muchos años que creo que quizás y sin el quizás es de las personas que más nos puede orientar y dar informaciones principalmente hacia el objetivo fundamental de este programa Sin Esquemas, de llevar conocimiento, de llevar educación a nuestro público televidente. Información sobre el tema de la municipalidad, a propósito de que apenas mañana tendremos las elecciones municipales en todo el país, y me refiero al gran amigo Waldis Taveras. Gracias, Waldis, por estar con nosotros aquí en Sin Esquemas. Para mí es un privilegio estar aquí sin esquema contigo. Un amigo de tanto tiempo y una familia a quien todos nosotros en este país agradecemos inmensamente. Gracias, hermano. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Nosotros queremos, oye, Waldis, en este programa especial, a propósito de que estamos celebrando en esta ocasión un evento que hacía muchísimo tiempo que no se daba, unas elecciones separadas de las municipales, de las presidenciales y congresuales, y donde por una razón u otra hay que reconocer que nuestro país es un país eminentemente presidencialista. Es un país que todavía, aunque hemos avanzado bastante, no hay como esa conciencia clara de la importancia que tiene un buen ejercicio de un trabajo, de una buena organización en el ayuntamiento. Vamos a hablar de esa parte, Waldis. ¿Qué entiendes tú realmente que en el día de hoy son los problemas fundamentales en materia de la municipalidad y lógicamente también de la responsabilidad ciudadana de acuerdo con el ejercicio de hacer posible que tengamos autoridades verdaderamente competentes? Mira, lo primero que hay que señalar que lo que se está eligiendo domingo 16 de este mes es las autoridades locales de 393 territorios, 158 municipios, 235 distritos municipales. A esas autoridades que estamos eligiendo, le estamos dando la representación para que nos representen ante las demás instancias del Estado en la prestación de los servicios básicos. Algunos de esos servicios son exclusivos de esas autoridades que nosotros tenemos y otros son servicios que ellos tienen que procurar servirlo de manera conjunta o coordinada con entidades del gobierno central. Voy entonces a explicar cuál es la importancia de esto. Las elecciones que estamos haciendo ahora van a influir en nuestra vida durante 4 años y eso es la democracia. Obviamente, como tú señalas, vivimos en un país extremadamente presidencialista y la separación de estas elecciones municipales, de las congresionales y las municipales y las presidenciales, que es la segunda vez que sucede, porque la primera vez fue en 1968, cuando se hizo elecciones municipales solas. Habían elecciones municipales que se hacían antes a 1930, pero eran de manera muy anárquica, sin mucha organización, y primaba el presidencialismo, como tú decíamos antes. ¿Qué nosotros vamos a elegir? Vamos a elegir a las personas que son responsables, un alcalde, antes le llamaban síndico, que es responsable de la administración de la ciudad. Y a esa persona le corresponde velar porque tengamos cementerios adecuados y limpios, mercados públicos, funerarias municipales para los servicios, que tenga las calles, las vías públicas limpias y aseadas, que recojan los residuos sólidos, que tengamos parques y plazas dignas para que los ciudadanos puedan ir y compartir en sociedad. Le corresponde como exclusivo también velar por una disposición correcta de los residuos finales, los residuos sólidos, preservar el medio ambiente de la ciudad. Entonces, esas son competencias que le son exclusivas a ellos. La parte del control o de la supervisión de lo que llamamos las juntas de vecinos son exclusivas también del ayuntamiento. No la supervisión, sino que tiene que impulsar el ayuntamiento, que existan organizaciones sociales que sirvan de contrapeso
y de correa de transmisión entre el gobernante y el gobernado. Entonces, las juntas de vecinos que se instalan aquí por primera vez a instancia del entonces síndico de la capital, Pedro A. Franco Badía, y que se consolidan institucionalmente en la gestión municipal de José Francisco Peña Gómez. Esa es la parte de la historia. Ahora, ¿en qué parte estamos? Hay una gran diferencia entre lo que es las relaciones gobernante y gobernado en una pequeña ciudad y en una metrópoli. En una pequeña ciudad, ese ayuntamiento es el lugar donde van todos los ciudadanos o la mayoría a plantear sus problemas. Y entonces ahí viene la parte que son las competencias compartidas. Y es donde el ayuntamiento sirve como un ente de gobierno local de una correa de transmisión. Por ejemplo, falta la medicina en el hospital, el alcalde no tiene los fondos para dar a la oficina, pero sí en la correa para reclamar ante el ministro de Salud que debe de tener medicina ahí en su lugar. Es diferente a que como ciudadano yo vaya al ministerio a decir, mira, en mi comunidad se necesita medicina en el dispensario, en el hospital, a que lo haga la autoridad, porque la autoridad lo hace en nombre y representación de todos los ciudadanos. Y con un peso mayor. Y un peso mayor. Igual, esa autoridad tiene organizaciones que agrupan a la totalidad de los funcionarios del país. En este caso, nosotros tenemos la Federación de Municipios. Entonces, es posible que al alcalde de La Descubierta o de Cristóbal sea un desconocido en el sur profundo, y cuando venga aquí a la capital, donde un ministro, en esa parte que hablábamos de la concentración en la capital, nadie lo conozca. Pero si él va acompañado del presidente de la Federación de Municipios, que agrupa la totalidad de los alcaldes del país, entonces ese sí lo van a oír y lo van a escuchar. Entonces juega ese papel. Por ejemplo, las canchas, que son una responsabilidad compartida del Ministerio de Deporte y los gobiernos locales. Los programas de educación ciudadana, que son esencialmente municipales, pero ahí viene la coordinación con el gobierno central, porque ya lo normal es que la educación ciudadana comience desde la niñez, cuando los niños entran. Hay otras competencias que los ayuntamientos han ido perdiendo y que inclusive están en debate hoy, que es la organización del tránsito, que es una cosa, y el transporte. Y tenemos dos tipos de transporte: un transporte urbano, que se produce en una ciudad, y el transporte interurbano. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? Que el transporte urbano ha sido sustituido en gran medida por el transporte del motoconcho o el del taxi. Wow. Nosotros, lo más probable es que como vivimos en la metrópoli, vemos que tenemos muchos carritos públicos, está la voladora, está el metro, está el teleférico, muchos de clase media nos movemos en nuestros vehículos, pero no pasa así en la mayoría de los pueblos, de esos 158 municipios, sino que o se usa el motoconcho o se usa el vehículo privado, o en su defecto se camina, porque no tenemos todavía la cultura de la bicicleta. ¿Qué importancia tiene este proceso de por qué participar? Ya le hemos dicho que usted está escogiendo a una persona que por 4 años le ha pedido a usted que con su voto por 4 años le dé como trabajo principal, como actividad principal, servirle a usted. Con eso usted lo está eligiendo, pero es también que usted está nombrando un empleado suyo. O sea, el síndico, el regidor, no es un superior del ciudadano, es un empleado del ciudadano. Y reciben un salario de los impuestos que usted paga y que o recauda el ayuntamiento o el gobierno central. Y es el que más cercanamente está vinculado directamente con el ciudadano. Porque el ciudadano, por lo general, se le es mucho más difícil acudir ante cualquier problemática de donde él vive al presidente de la República. A la persona más inmediata que tiene para poder canalizar inquietudes es su alcalde a través de su regidor, que lo representa en cada una de las circunscripciones que forman parte, en este caso, del Distrito Nacional.
Ahora yo te pregunto, Wallace, estamos viviendo en una etapa donde hace ya unos, creo que 17 o 18 años, se aprobó, me acuerdo, creo que fue en el periodo 2000-2004, lo que tiene que ver con el presupuesto participativo y la asignación de un 10% a los ayuntamientos, como una forma de permitir o de hacer posible que el ayuntamiento tenga la capacidad de financieramente poder desarrollar un plan que abarque todas las cosas que de una forma u otra deben de prenderse el ayuntamiento. Y eso, en algunas ocasiones se alude, bueno, pero no se le da el 10, pero lo que pasa es que el gobierno central le resuelve muchísimas cosas al ayuntamiento, resuelve la parte de obra pública, resuelve la parte... ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso, Mira, Walde? la aprobación de la ley del 10% constituyó una distorsión, una distorsión presupuestaria. No es simpático decirlo, pero fue una distorsión presupuestaria hecha de muy buena fe, pero que no se correspondía con la realidad dominicana. Cada país tiene una realidad distinta. Y cuando se hacen copy-paste de posiciones de otro país a otro país distinto, con cultura distinta, con educación distinta, trae distorsiones. Y vamos por partes. Este 10% tiene origen fundamentalmente en Costa Rica, que es el primer país que lo asume. Y luego hay transferencias que se dan en los demás países, especialmente lo que son países con gobiernos federales, Estado federal. El Estado federal tiene un Estado central que distribuye en los pequeños estados como tales. Y lo que llega en fondo es al Estado como tal. Nosotros lo asumimos. ¿Cómo se asignaban los fondos anteriormente? A cada municipio, en el presupuesto general de la nación, se le asignaba una partida anual. Esa partida se hacía desde el año 1939 vía la Liga Municipal Dominicana. Cuando llega este 10%, se destapa el ansia de nosotros, los políticos, de manejar fondos. Y comenzamos a crear municipios. ¿Cuántos municipios teníamos en 1968? Teníamos 65. ¿Cuántos distritos municipales? 15. Wow. ¿Cuánto tenemos? 52 años después, 158. Pero si te va al momento de la ley, en el momento en que se produce la ley 163 del 2003, en la República Dominicana habían 105 municipios. Y entonces, en 15 años, 16 años, hemos aumentado 55. a 55. Pero teníamos 45 distritos municipales. Y entonces ya tenemos 235 distritos municipales. Pero, Wally, que te interrumpa. ¿Cómo nosotros, tú dijiste algo que yo sé que lo dijiste con la responsabilidad que a ti siempre te ha caracterizado? Porque no eres un hombre de un corte populista y nada por el estilo. Eres una persona que lo que quiere expresar desde el punto de vista técnico y responsable lo expresa. Yo que fui congresista por 10 años, y uno quizás, y sin el quizás, de los puntos que más simpático hacen a los legisladores es promulgar o propulsar un distrito municipal de lo cual ellos forman parte como congresistas. O sea, tú me estás diciendo en cierta forma, sin querer decir con esto, que cuando haya necesidad de que se creen distritos municipales porque lo merite, pero se ha hecho en cierta forma un festín de la creación de los distritos municipales. Claro que sí. Voy ahora a la parte presupuestaria. Fíjate, todo territorio tiene que tener ingresos propios. Estos modelos que nosotros tomamos de tener muchos municipios, nos lo trajeron de España esencialmente, de la España de hoy. España sufrió, a partir de su proceso de libertad, de caída de la dictadura, un proceso de atomización territorial. Las comunidades autónomas, la creación de municipios. Pero en España es bueno señalar que esos municipios se nutren de los ingresos de un impuesto que se llama el impuesto predial. Porque en esa parte, en una gran parte de Europa, los terrenos todavía corresponden a los descendientes de las monarquías. Y cuando se pagan los impuestos, usted paga por el uso de esa propiedad. Entonces, nadie tiene un título de la propiedad, de la tierra. Usted tiene un título, un permiso de usufructo de esa tierra y usted construye ahí. Wow. Entonces,
ese impuesto predial. O sea que en el caso de España, la propiedad privada de por sí, tú me estás diciendo que no, o sea, que tú no tienes adjudicación titular de propiedad. No tiene del derecho al uso. Y por ese derecho Pero al uso tú pagas. por un tiempo específico. No, por para siempre, pero tú Okay. pagas. Okay. Entonces ese dinero va a una parte a la corona y la corona lo distribuye. Hay un ejemplo en Europa muy famoso. Entre Francia y España hay un pequeño territorio que inclusive es paraíso fiscal. Wow, me olvidó el nombre, pero ojalá lo voy a buscar ahorita en la internet. Pero este pequeño territorio tiene dos herederos. Uno es un sacerdote y otro es un bohemio. Entonces, anualmente, de lo que se paga por el impuesto predial, se distribuye entre los herederos sí. Y el Kuga dice que se lo lleva y lo pasa a Suiza para reproducirlo. Y el tipo que es un bohemio, la mayor parte la distribuye entre los que mismos viven ahí en una devolución y él se queda con lo que va a vivir el año. Esto es para que ustedes vean. Aquí no tenemos ni podemos poner el impuesto predial, porque nosotros partimos de una propiedad privada que se sustenta en la tierra como tal. Entonces, esa fue una distorsión. En ese sentido, aquí, tomando ese modelo, comenzamos a crear distritos municipales. Muchos de esos legisladores, por el hecho de que pues la historia ellos aparezcan como el que promovió ese territorio. Y otros, porque es un espacio de clientelismo político, porque usted tiene un espacio ahí donde maneja presupuesto. ¿Qué pasa en la práctica? Miren, los distritos municipales reciben, el que menos recibe 780,000, 790,000 pesos mensuales. Pero cuando tú mides eso en términos de los empleados y cosas, ahí se va el 50, el 60%. Y se habló del 10. El 10 puede ser simpático, como decía anteriormente, pero en un país donde tú tienes que invertir significativamente en educación, en salud, que fue lo que pasaba en el 2003, sumado a eso, que tú tienes que invertir significativamente en la infraestructura vial, porque en esa época no teníamos la fiducia ni la inversión pública privada en la administración pública, que tú tienes que realizar y subsidiar servicios tan fundamentales como el servicio eléctrico. Entonces, colocar eso el significa que en cierta forma se le está asignando partida presupuestaria a los municipios sin que necesidad de que estén dentro del 10%. Y a eso tú le sumas entonces que República Dominicana, a partir de la caída de la dictadura, hemos ido poco a poco cayendo en una deuda externa que tú manejas mejor por tu propia profesión, que hemos terminado pagando más del 50% del presupuesto o para pagar deuda o para pagar intereses. Entonces, el 10% en el fondo, ahora hay que sincerizarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno central poco a poco le ha ido también quitando la posibilidad de recaudaciones propias a los ayuntamientos. Y así perdimos mediante una sentencia las recaudaciones más significativas del registro que venía desde la época de la colonia. Desde la época de la colonia, la propiedad inmobiliaria se registraba en el ayuntamiento. Y por ahí hay un libro muy bueno que es de historia, y no como libro de texto, sino que puede ser, es el único que hay. Se llama el libro Becerro, está en el ayuntamiento, se conserva en el despacho del alcalde, que tiene registrado las asignaciones de terreno que se le daba a cada quien por sus aportes a cualquiera de las batallas, de la independencia, de la restauración, y le iban asignando acres de tierra. Con eso quiero decir que en la medida que la municipalidad va perdiendo competencia, en ese mismo sentido, la calidad de vida del ciudadano va reduciendo. Pongo otro ejemplo. Hacia el año 1969-70 hasta el 74, en el caso de la capital, el ayuntamiento de la capital era que regulaba el tránsito urbano. Y para los que tienen muchos años de vida en la capital van a recordar que había un día que salía el de la capota roja y otro día de la capota blanca. Y el ayuntamiento decía cuántos vehículos había en cada ruta y cuánto tenía que pagar el ciudadano por esa ruta.
La primera ruta realmente larga intermunicipal fue la que iba desde Luar Carrizo hasta el aeropuerto. Entonces ahí se decía, son tantos vehículos guagua, autobuses son tantos, carros son tantos. Y ese es el precio. Oye, ¿qué ruta? De Luar Carrizo hasta el aeropuerto. hasta el aeropuerto. Entonces, Hoy en día hay 10 rutas en ese no, no, y había un autobús que tenía 2 niveles. Entonces el que iba abajo pagaba un precio y el que se subía en el techo del autobús tenía un precio más bajito. Ese tenía el peligro de que cuando llegaba a la Independencia y a otra calle que tienen muchas ramas, tenía que estar pendiente y agacharse. Entonces por eso el precio era menor. Y si llovía, se mojaba. Entonces fíjense cómo una ciudad va cambiando, porque la ciudad es un ente cambiante, es un ser vivo, porque la componen seres vivos. Y aquí quiero hablar de lo vivo. Mire, en la ciudad habitan como seres vivos nosotros, los seres humanos, tenemos nuestros animales, la mascota, el gato, el perro, en los otros, en algunos lugares está la gallina. Cuando vas a ver cuántos seres vivos tengo en la casa, nos contamos todo lo que somos seres humanos, más ese gato, ese perro. Son seres vivos cuando lo voy a censar. Sí. Pero cuando hablo, habitamos ahí. Cuando hablo de ciudadano, es solamente el ser humano que ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. Exactamente. Entonces, una de las obligaciones del ciudadano es participar en su gobierno local. Es uno de sus derechos fundamentales, elegir y ser elegido, y la opción de ser elegido. Si usted no elige, si no ejerce ese derecho, usted en ese momento es un ser vivo, como el perrito y el gatico, que está respirando en un territorio. Ahora, si usted ejerce esos derechos ciudadanos, reclama sus derechos, cumple sus obligaciones, entonces usted es un ciudadano. Entonces, el que vaya y ejerce el derecho de elegir el domingo está siendo ciudadano. Si no lo hace, es igual que el gatico, un ser vivo que está ahí, que no está decidiendo cómo él va a vivir. Porque son otros que con su voto, con su elección, deciden cuáles son las políticas que se van a aplicar en su territorio. Y van a elegir el que va a decidir si por su calle va a haber una discoteca, si van a poner un colegio, si van a poner un hotel, si vamos a poner una envasadora de gas o una estación de combustible. Claro. Le va a afectar su vida en el día a día. Entonces, frente a eso es que estamos este domingo, en un ejercicio democrático. Y aquí insisto en la necesidad de que seamos ciudadanos. Siempre decimos que la República Dominicana necesita menos habitantes y más ciudadanos. Oigan bien ese término, oigan, parecería como que un ciudadano es un habitante y que un habitante es un ciudadano. Y Wallis, con la forma tan clara y tan didáctica como él acostumbra a expresarse, nos ha dicho claramente qué diferencia un habitante, un ser vivo, de un ciudadano. Yo quiero que esa parte que vamos a entrar ahora y otras cosas más en materia, lógicamente, de lo que compone el ayuntamiento, de las responsabilidades de quienes forman el ayuntamiento y de las prioridades que, según tu punto de vista, más requieren la atención de una alcaldía, de un ayuntamiento eficaz y eficiente. Después de nuestra primera pausa de apenas unos pequeños minutos. Continuamos con nuestro distinguido invitado.